Que Dios les bendiga y les proteja siempre, queridos hermanos y hermanas. Hoy es la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono universal de la Santa Iglesia. Hoy la liturgia nos da dos opciones acerca del Evangelio: el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, los padres de Jesús, José y María, solían subir a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua es un recordatorio de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, porque ya Dios les ha liberado de esta esclavitud. Y los judíos tienen la costumbre de celebrar la Pascua. Y los padres de Jesús eran personas piadosas, personas de fe, y solían irse a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y se fueron en el Evangelio de hoy con Jesús, su hijo, José, el padre adoptivo de Jesucristo, y porque la Virgen María ha concebido a Jesús sin mancha del pecado original. María fue concebida sin mancha del pecado original, y Jesús fue concebido en su vientre materno por obra del Espíritu Santo, como leemos en la Biblia. Entonces, ellos tenían a un hijo único, Jesucristo, y hicieron esta peregrinación, como solían hacer, como dice el texto del Evangelio de hoy. Hicieron esta peregrinación hasta Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Y vamos a ver que Jesús se quedó en el templo durante 3 días, porque luego de la Pascua los padres de Jesús regresaron a Nazaret, y Jesús se quedó. Jesús tenía 12 años, se quedó hablando de las cosas de Dios con los ancianos, haciéndoles preguntas y también respondiendo a las preguntas de los ancianos. Jesús desde a temprana edad empezó a anunciar el Evangelio. No sabemos lo que estaba diciendo en aquel tiempo, pero estaba enseñando desde su adolescencia o desde su juventud, porque en aquella época, a los 12 años, el niño o la niña, el varón o la chica tenía la mayoría de edad en aquella época en Israel. A los 12 años ya tenía la mayoría de edad. Y los padres de Jesús, sin darse cuenta, se regresaron a Nazaret, olvidándose de su hijo. Podríamos decir que los padres no estuvieron atentos
podríamos echarles la culpa, como hace siempre el demonio. Pero es cosa humana. Se olvidaron nomás de Jesús. Algunas personas podrían decir, ¿cómo te vas a olvidar de tu único hijo? No, son cosas que pueden pasar, porque el ser humano es... Entonces, algunas veces uno se olvida, y se olvida a veces por el bien. A veces Dios permite algunas cosas por el bien, porque por un propósito. Y ellos estaban buscando entre los conocidos que estuvieron en el camino con ellos y no han encontrado a Jesús. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarle a Jesús, y lo encontraron en pleno debate con los ancianos, hablando de Dios, hablando de las cosas religiosas, y todos los que le oían a Jesús estaban asombrados por su enseñanza. Mira, a los 12 años ya estaba hablando de las cosas de Dios. Por eso, en las familias, importante educar en la fe a los niños, a los adolescentes. Desde la niñez hay que enseñarles a rezar el Santo Rosario, a cantar la gloria de Dios, a cantar un canto del Señor, unos cantos del Señor desde la niñez, desde la infancia. Porque llegados a la adolescencia, a esta etapa, es muy difícil, es más complicado. Es un buen consejo a los padres de familia, desde la infancia, aprenderles, enseñarles a rezar, enseñarles las cosas de Dios, y también para que ellos sientan la alegría de hablar de Dios, para que no tengan vergüenza de hablar de Dios, porque en la etapa de la adolescencia es muy difícil, va a ser muy difícil, y peor aún en la etapa de la juventud. Es un consejo para los padres, que nuestras familias sean a ejemplo de la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Y los padres de Jesús le preguntaron, ¿por qué nos has hecho eso? Te estábamos buscando por todas partes. Y él les contestó, ¿no saben que yo tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? ¿Qué padre? José, no. El Padre Celestial, el Dios Padre, el Dios Todopoderoso del universo, que ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, para encarnarse, morir por nosotros y resucitar para darnos la vida eterna. ¿No saben que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? ¿De José? No era de José. Jesús era consciente de su mesianidad, de su divinidad, de su misión desde a los 12 años. Los asuntos de su Padre Celestial, no es José, porque José y María le estaba buscando. Y los padres de Jesús se callaron nomás. José y María se callaron, no entendieron lo que le han contestado Jesús. Se callaron nomás. En esta solemnidad de San José, muchas felicidades a las personas que llevan
el nombre de José. Muchas felicidades a los lugares, escuelas, iglesias, parroquias, capillas que tienen a San José por santo patrono. Muchas felicidades. Y yo era alumno de la escuela de los hermanos de la instrucción cristiana, FIC, y cada 19 de marzo y toda la escuela entonces celebrábamos esta solemnidad. Solemnidad quiere decir fiesta grande, esta solemnidad, y aprendimos unos cantos sobre San José. Y el canto de entrada más cantábamos este canto de entrada en francés. Venez, chantons, Saint Joseph notre patron. Venez, chantons, avec les anges du ciel. Dieu fait pour nous mille merveilles. Acclamons-le, un cri de joie. Dieu fait pour nous mille merveilles. Acclamons-le, un cri de joie. Ouvrez bien grand vos oreilles. Así el canto de entrada principal. Y también hay otro canto dedicado a San José. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. En francés. Y para nosotros que éramos niños en aquel tiempo, era un momento de alegría, un momento, es nuestro santo patrono, y esta solemnidad de San José nos llama a cada uno de nosotros, a las familias cristianas, que sean familias a ejemplo de San José, de la familia de Nazaret, que sean como la familia de Nazaret. Es nuestro modelo, la familia de Nazaret. El padre es protector, cuidador de la familia. La madre representa la ternura en la familia, y los hijos obedecen a los padres, y los padres tienen que ser buenos ejemplos para los hijos. La familia cristiana es una familia fundada por el sacramento del matrimonio. El matrimonio que Yahvé Dios ha instituido y que Jesucristo ha confirmado en el Evangelio. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24, Yahvé Dios dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y pasan a ser una sola carne, una sola historia. El sacramento instituido por Yahvé Dios y confirmado por Jesucristo en el Evangelio. Y Jesucristo añadió: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, el ser humano. Lo que Dios ha unido. Por eso el matrimonio es algo importante, es un sacramento, no es un juego, no es algo sencillo, es un compromiso, es un sacramento de servicio. Por eso, antes de casarse, les doy unos consejos. No busquen la belleza exterior, más
la belleza interior. En el noviazgo, busquen la belleza interior. No se dejen llevar por la belleza exterior. Eso no sirve para el matrimonio. También presten atención a los pensamientos de la persona, al carácter de la persona. Si la persona puede dominarse a sí mismo o a sí misma, el carácter, los pensamientos. Si una persona no tiene los pensamientos cristianos, aunque es bautizada en la iglesia, cuidado, alerta. También en el noviazgo hay que vivir el respeto. Si la persona no te respeta, si la persona quiere dominarte, quiere manipularte desde el noviazgo, no es la voluntad de Dios. También si la persona no respeta a tus padres, a tu familia, a tu condición de vida, al lugar donde vives, alerta. No es la persona para casarse, para llevar hasta este compromiso que es el matrimonio. También si la persona no es de irse a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, no es la persona adecuada. Espera el tiempo de Dios. Dios te va a mandar a una buena persona, una persona de iglesia. En la iglesia allí, los cristianos ustedes deben encontrar a su novio o a su novia en la iglesia. Imagínate una persona afuera con todas las confusiones de las corrientes del mundo, y vas a meterte con esta persona para casarte y luego vas a querer separarte. Eso no es lo ideal. El matrimonio es una sola vez hasta la muerte de uno o de una. Se casan en las buenas, para las buenas y para las malas también, la salud y también en la enfermedad. Por eso antes de casarse hay que conocerle a la persona y ver si esta persona tiene un corazón sincero, un corazón según la voluntad de Dios. Nadie es perfecto, pero un buen corazón antes de casarse, antes de meterse en problemas, porque a veces o muchas veces ustedes se meten en problemas porque en vez de escucharle a Dios, le están escuchando al demonio, el demonio que presenta sus engaños por las apariencias, por las mentiras, y luego vas a descubrirle a esta persona que no tiene un alma buena. Por eso importante antes de casarse, en el noviazgo, es un buen consejo. Aprendan a conocer a la persona. Si la persona es una persona mala, porque en el Evangelio Jesucristo solía decir: ustedes son malos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Si la persona es una persona mala, una persona hipócrita, hay que dejar el noviazgo.
en vez de lastimarse, en vez de crear más problemas. Y cuando hay más problemas, el demonio está contento porque se está haciendo la voluntad del demonio sin darnos cuenta. Por eso, antes de aceptar este sacramento, medita y reza y conozca a la persona con quien te vas a meter, porque la familia cristiana está en crisis, porque no queremos formarnos, queremos actuar según nuestros antojos. No, hay que tomar una buena decisión, y para tomar una buena decisión hay que rezar, meditar y conocerle a la persona. No hacer como el mundo, hagamos todo y vayamos en todas partes. No vas a conocerle a la persona así. Hablando con la persona vas a saber. Nadie es perfecto, pero vas a entender quién es la persona y si puedes casarte con esta persona. Por ejemplo, si te vas a casar con una persona narcisista, la persona narcisista es la persona que se ama a sí misma y no ama a los demás, no tiene sentimiento, no tiene capacidad de empatía, no siente dolor por los demás. Entonces, en la enfermedad, esta persona te va a abandonar. Si la persona es un psicópata, eso no se cura. La persona te va a dañar, te va a decir palabras hirientes y vas a vivir un infierno en el matrimonio. Si la persona es sociópata, entonces frente a todo el mundo sonríe, es un buen matrimonio, y luego en la casa es un diablo o una diabla. Porque hay personas que no tienen esta vocación de casarse. Si no se curan, si no saben que padecen de estas malos impulsos de manipular, de la manipulación, tienen que curarse de eso antes de casarse. Las personas que padecen del narcisismo, de la psicopatía, de la sociopatía, tienen que sanarse por el Evangelio o con un especialista antes de casarse. Si no, van a lastimar a su esposo o a su esposa. Porque son personas, las personas narcisistas, psicópatas y sociópatas son personas que tienen unos defectos como en la naturaleza, con el pecado original, el pecado de nuestros antepasados. Entonces el mal está presente. De repente un niño o una niña nace con estos trastornos de personalidad, narcisismo, psicopatía, sociopatía. Estas personas necesitan sanarse por el Evangelio, con la oración o con un especialista antes de casarse. Tienen que reconocer sus trastornos para no lastimar a otro. Porque si vas a casarte, te vas a casar con una persona así, vas a querer separarte. Por eso es importante desde el noviazgo aprender a conocer con quién te vas a casar y buscar asesoramiento de la iglesia para saber si esta persona es para ti de verdad, porque
en el matrimonio hay que vivir la felicidad. Ciertamente hay momentos de dificultades, pero hay que vivir la felicidad, la paz del Evangelio. No te vas a meter en un infierno. Por eso hay muchas personas que se separan, pero Dios no ha creado el matrimonio, no ha instituido el matrimonio para la separación. Ya ve Dios desde el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24, ha instituido el sacramento del matrimonio, que es una orden. Los que no pueden casarse, que no se casen, según el llamado, la llamada de Dios, según la vocación de cada uno, de cada una. En esta solemnidad de San José, que Dios nos bendiga, nos dé mucha prudencia y nos dé un corazón humilde para poder hacer cumplir su voluntad. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.